Alejandro Valdés se rió despectivamente cuando el mesero de 60 años derramó vino en su corbata de seda. «Eres un inútil», gritó su novia Sofía frente a todo el restaurante. Lo que ella no sabía era que ese mesero era el dueño de toda la cadena de restaurantes de lujo. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. El cristal de la copa de vino tinto de $500 se hizo pedazos contra el mármol blanco del piso, creando un sonido que cortó el murmullo elegante del restaurante Le Grand Palais como un grito de guerra. Todas las cabezas se giraron hacia la mesa principal, donde Sofía Mendoza estaba de pie, con su vestido rojo sangre y sus diamantes brillando bajo las lujosas lámparas de araña, señalando con furia absoluta al mesero que acababa de derramar 3 gotas de vino en la corbata de seda italiana de su novio. «Eres un inútil completo». La voz de Sofía resonó por todo el salón, cargada de veneno y desprecio. «¿Cómo te atreves a arruinar una corbata que vale más que tu salario de todo el año?» El mesero era un hombre de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, postura erguida a pesar de su edad, y ojos que habían visto demasiada vida como para alterarse por los gritos de una mujer caprichosa. Se quedó inmóvil, con la servilleta blanca en la mano, observando la escena con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de Sofía. Lo que Sofía Mendoza no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía excepto él mismo, era que ese simple mesero de 60 años era Alejandro Valdés Montenegro, dueño y presidente de la cadena de restaurantes más exclusiva de América Latina, con una fortuna personal de $2.000 millones. Y lo que había comenzado como una noche romántica, estaba a punto de convertirse en la lección más brutal que Sofía recibiría en toda su vida. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitamos retroceder 3 semanas, al momento en que Alejandro Valdés tomó la decisión más importante de su vida de 62 años. Alejandro había construido su imperio gastronómico desde cero. Hijo de inmigrantes humildes, había trabajado lavando platos a los 14 años para ayudar a su familia. 48 años después, era propietario de 37 restaurantes de lujo en 12 países. Empleaba a más de 5.000 personas, y su nombre aparecía regularmente en las listas de los hombres más poderosos del continente. Pero el éxito había venido con un precio terrible: la soledad. Durante décadas, había estado tan enfocado en construir su imperio que había olvidado construir una vida personal. Las mujeres que se acercaban a él solo veían números en cuentas bancarias, propiedades en paraísos tropicales y la oportunidad de vivir una vida de lujo sin límites, hasta que conoció a Sofía Mendoza. Sofía tenía 32 años. Era arquitecta de profesión, hermosa de una manera que hacía que los hombres se detuvieran en la calle para mirarla pasar. Cuando la conoció en una galería de arte hace 6 meses, ella no sabía quién era él. Alejandro había usado un nombre falso. Había dicho que trabajaba en administración de restaurantes. Técnicamente verdad, pero deliberadamente vago. Por primera vez en décadas, una mujer se había interesado en él por su conversación, su humor, su forma de ver el mundo, no por su cuenta bancaria. Sofía era inteligente, culta, apasionada por su trabajo. Hablaban durante horas sobre arte, arquitectura, viajes, sueños. Alejandro se había enamorado como un adolescente, pero durante estos 6 meses, pequeños detalles habían comenzado a inquietarlo. La forma en que Sofía hablaba despectivamente sobre los meseros cuando salían a cenar. Como chasqueaba los dedos para llamar a los empleados como si fueran animales entrenados. La manera en que trataba a su empleada doméstica, a los conductores de taxi, a cualquier persona que considerara inferior. Alejandro había crecido entre esa gente. Recordaba la humillación en los ojos de su madre cuando clientes groseros la trataban mal en el restaurante donde trabajaba. Había jurado que cuando tuviera poder, nunca permitiría que nadie bajo su responsabilidad fuera tratado sin dignidad. Pero Sofía no sabía esto. Para ella, él era simplemente Alejandro Morales, un gerente de restaurantes con buen gusto y suficiente dinero para llevarla a lugares elegantes. La gota que derramó el vaso había sido la semana anterior.
Habían ido a cenar a uno de los restaurantes de la competencia, y Sofía había humillado públicamente a una joven mesera por traer el agua con gas en lugar de sin gas. La había hecho llorar. Había exigido hablar con el gerente para que la despidieran por incompetencia. Esa noche, Alejandro había tomado una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir quién era realmente la mujer de la que se había enamorado. Y para eso, necesitaba que ella lo viera como realmente veía a las personas de servicio. El plan era simple pero arriesgado. Le diría a Sofía que quería llevarla al restaurante más exclusivo de la ciudad para celebrar su aniversario de 6 meses. Lo que no le diría era que él era el dueño de ese restaurante, y que esa noche trabajaría como mesero para observar cómo lo trataba cuando creía que era solo personal de servicio. Había coordinado todo meticulosamente con Diego Herrera, su gerente general de confianza. Diego era la única persona en el restaurante que sabría la verdadera identidad del nuevo mesero temporal que iba a trabajar esa noche. Para todos los demás, incluidos los otros empleados, sería simplemente Alejandro Morales, un mesero experimentado que estaba cubriendo una emergencia. Se había puesto una peluca plateada para ocultar su cabello oscuro distintivo, gafas que no necesitaba, y había estudiado durante días cómo moverse y hablar como un empleado de servicio, en lugar de como el dueño. Había practicado frente al espejo hasta que incluso él mismo se había convencido de la actuación. El restaurante Le Grand Palais era su joya de la corona. Ubicado en el piso 50 de la torre más alta de la ciudad, con vista panorámica de 360 grados, mesas que requerían reservas con 3 meses de anticipación, y una carta de vinos que incluía botellas de $50,000. Era el tipo de lugar donde los poderosos del mundo venían a impresionar, a cerrar negocios, a celebrar triunfos. Y esa noche, Alejandro Valdés Montenegro, el hombre que había construido todo eso, iba a servir mesas mientras la mujer que amaba lo trataba como basura humana. Cuando Sofía llegó al restaurante esa noche, estaba radiante. Vestía un diseño exclusivo rojo que había costado más de $10,000, joyas que brillaban como estrellas, y esa sonrisa que había conquistado el corazón de Alejandro 6 meses atrás. La había recibido en la entrada como siempre hacía, besándola suavemente, admirando su belleza. «Este lugar es increíble, amor», había murmurado Sofía mientras Diego los escoltaba hacia su mesa. «¿Cómo conseguiste reservación aquí? Escuché que la lista de espera es de meses». «Tengo mis contactos». Alejandro había respondido con una sonrisa que ocultaba la verdad. Quería que esta noche fuera especial. No tenía idea de cuán especial iba a ser. Diego los había sentado en la mesa principal del salón, con la mejor vista de la ciudad brillando bajo las estrellas. Alejandro había excusado que necesitaba ir al baño, pero en realidad se había dirigido al área de empleados para ponerse el uniforme de mesero. Pantalón negro, camisa blanca impecable, chaleco negro, y la servilleta blanca que todo mesero de Le Grand Palais llevaba en el brazo izquierdo. Cuando se miró en el espejo de los vestidores, casi no se reconoció. La peluca plateada, las gafas, la postura ligeramente encorvada que había estado practicando, lo transformaban en una persona completamente diferente. Ya no era el millonario poderoso, era simplemente un empleado más. Respiró profundamente y se dirigió hacia la mesa donde Sofía lo esperaba, revisando su teléfono con esa expresión de aburrimiento que adoptaba cuando tenía que esperar por algo. El plan era que él mismo atendería su mesa durante toda la noche. Diego había arreglado los turnos para que pareciera natural. Alejandro conocía el menú mejor que nadie. Conocía cada detalle del servicio. Había entrenado personalmente a la mayoría de los empleados. Iba a ser el mesero perfecto. Lo que no había anticipado era la transformación instantánea que vería en Sofía en el momento en que lo percibiera como personal de servicio. «Buenas noches». Alejandro se acercó a la mesa con una bandeja de pan artesanal, manteniendo su voz 2 tonos más alta, y con un ligero acento que había estado practicando. «Mi nombre es Alejandro, y seré su mesero esta noche». El caballero que la acompañaba pidió que comenzáramos con nuestro servicio mientras él regresa del baño.
Sofía levantó la vista de su teléfono y lo miró con esa expresión que reservaba para personas que consideraba invisibles. No había reconocimiento en sus ojos, no había cortesía básica, solo la mirada fría de alguien evaluando a un sirviente. «Finalmente», dijo con tono cortante. «¿Saben la hora que es? Llevo esperando aquí 5 minutos completos. En un restaurante de este calibre, eso es inaceptable». Alejandro sintió el primer puñetazo al estómago. Había estado fuera exactamente 3 minutos, el tiempo normal que cualquier persona tomaría para ir al baño. Pero Sofía había comenzado a contar desde el momento en que se sintió ignorada. «Mis disculpas, señora», respondió manteniendo el tono profesional que había escuchado de sus empleados durante décadas. «¿Le gustaría comenzar con algo de beber mientras espera al caballero?» «Obvio que quiero algo de beber», Sofía respondió como si estuviera hablando con un niño particularmente lento. «Champagne. Del bueno, no de esas marcas baratas que probablemente tú tomas en tu casa». El segundo puñetazo. Alejandro conocía cada botella de champán en su bodega. Tenía Dom Pérignon de ediciones limitadas, cristal de cosechas especiales, botellas que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un año. Pero para Sofía, él era solo un mesero que probablemente bebía champán barato en casa. «Por supuesto, señora. ¿Tiene alguna preferencia específica?» «¿Preferencia específica?» Sofía se rió con crueldad. «¿Realmente crees que voy a discutir vinos contigo? Trae el Dom Pérignon más caro que tengan. Y asegúrate de que esté a la temperatura correcta. La última vez que vine a un restaurante, un mesero incompetente como tú me sirvió champán tibio. Fue asqueroso». Alejandro anotó la orden en su libreta, cada palabra de Sofía grabándose en su memoria como cicatrices. La mujer de la que se había enamorado, la mujer con quien había soñado compartir su vida, lo estaba tratando como si fuera menos que humano. Mientras se dirigía a la cava a buscar la botella de Dom Pérignon 1996, que costaba $3,000, Alejandro sentía como si estuviera caminando en una pesadilla. Cada paso lo alejaba más de la fantasía romántica que había construido durante 6 meses, y lo acercaba más a una realidad que no quería aceptar. En la cava, Diego lo esperaba con expresión preocupada. «Jefe, ¿está seguro de esto? Puedo enviar a otro mesero si prefiere». «No», Alejandro respondió firmemente, tomando la botella más cara de champán en su restaurante. «Necesito ver esto hasta el final». Cuando regresó a la mesa, Sofía estaba hablando por teléfono con alguien, ignorando completamente su presencia. Alejandro se quedó de pie junto a la mesa durante 2 minutos completos, esperando una pausa en la conversación para presentar el champán. Finalmente, Sofía levantó la mano hacia él como si fuera un perro al que le estaba ordenando quedarse quieto. «Sí, estoy en Le Grand Palais con Alejandro», estaba diciendo al teléfono. «El lugar es increíble, pero el servicio es patético. Tengo a un mesero viejo que claramente no sabe lo que está haciendo». El tercer puñetazo fue el más brutal. Sofía estaba hablando de él como si no fuera humano, como si no tuviera oídos, como si su presencia fuera tan irrelevante que podía insultarlo abiertamente sin consecuencias. Alejandro había entrenado a cada empleado de sus restaurantes en el protocolo exacto para presentar vinos caros. Sabía que tenía que esperar una pausa natural en la conversación, que debía mostrar la etiqueta, explicar la cosecha, permitir que el cliente probara antes de servir. Pero Sofía lo estaba tratando como un decorado humano. Finalmente, después de 3 minutos más, Sofía terminó su llamada y lo miró con irritación evidente. «¿Qué estás esperando? ¿Una invitación escrita? Abre la botella». «Señora, esta es nuestra selección de Dom Pérignon 1996, una cosecha excepcional que...» «¿Te pregunté la historia de la botella?» Sofía lo interrumpió brutalmente. «Solo ábrela y sírvela. No necesito lecciones de vino de alguien que probablemente nunca pudo permitirse una copa decente en su vida». El cuarto puñetazo casi lo hizo tambalearse. Alejandro tenía una de las bodegas privadas más extensas del continente. Había estudiado enología en Francia. Tenía conexiones directas con los mejores viñedos del mundo. Había organizado cenas de maridaje que habían sido cubiertas por revistas internacionales. Pero para Sofía,
Era solo un mesero ignorante al que podía humillar sin consecuencias. Mientras abría la botella con los movimientos precisos que había perfeccionado durante décadas, Alejandro observaba a Sofía revisando nuevamente su teléfono, completamente ajena al hecho de que estaba destrozando sistemáticamente el corazón del hombre que la amaba. Sirvió el champán en la copa de cristal de Baccarat que costaba más de $500, observando las burbujas doradas danzar bajo la luz de las lámparas. Era una vista hermosa, pero todo lo que Alejandro podía sentir era náusea. ¿Dónde está Alejandro?, Sofía preguntó de repente, como si acabara de recordar que había venido acompañada. Lleva en el baño una eternidad. ¿Qué tipo de servicio tienen aquí que ni siquiera pueden localizar a un cliente? Estoy seguro de que regresará pronto, señora, Alejandro respondió, sintiendo el absurdo de la situación presionando contra su pecho como una roca. ¿Le gustaría revisar el menú mientras esperamos? Obviamente. Sofía suspiró como si le hubieran pedido que explicara matemáticas básicas a un niño. Pero no espero que entiendas mucho sobre la carta. Probablemente nunca has probado la mitad de los platos. El quinto puñetazo. Alejandro había diseñado personalmente cada plato en esa carta. Había trabajado con chefs Michelin para crear una experiencia culinaria que representara lo mejor de la gastronomía mundial. Cada ingrediente era seleccionado por él. Cada presentación había sido perfeccionada bajo su supervisión. Le entregó la carta de cuero artesanal que costaba más de $200 solo en materiales, observando cómo Sofía la hojeaba con la misma expresión que usaría para revisar un menú de comida rápida. ¿Qué recomienda la casa?, preguntó sin levantar la vista, su tono sugiriendo que realmente no esperaba que él tuviera una respuesta inteligente. Nuestro plato signature es el filete Wagyu con reducción de vino tinto y trufa negra. Alejandro comenzó, usando exactamente las mismas palabras que había ensayado con sus chefs. La carne viene de ganado japonés selectivo y... No me interesa de dónde viene la vaca. Sofía lo interrumpió nuevamente. Solo trae eso para 2 personas, y asegúrate de que esté bien cocida. No como la última vez que fui a un restaurante y un mesero incompetente me trajo carne cruda porque no sabía comunicar las órdenes a la cocina. Alejandro anotó la orden, sintiendo cómo cada palabra de Sofía iba destruyendo capa por capa la imagen que había construido de ella durante 6 meses. La mujer inteligente y apasionada que discutía arte durante horas había desaparecido, reemplazada por alguien que trataba a otros seres humanos como objetos defectuosos. ¿Y, para comenzar?, preguntó, manteniendo profesionalismo que estaba costándole un esfuerzo sobrehumano. Sorpréndeme, Sofía dijo con tono burlón, pero nada muy complicado. Dudo que puedas explicar algo sofisticado sin confundirte. En ese momento, como si el universo hubiera decidido que Alejandro no había sufrido suficiente, apareció él mismo en la mesa. Diego había arreglado que otro empleado, vestido exactamente como Alejandro había estado vestido antes, se acercara a la mesa fingiendo ser el novio que regresaba del baño. Era parte del plan para mantener la ilusión, pero ver a un impostor ocupando su lugar mientras Sofía lo saludaba con afecto, fue como recibir una puñalada directa al corazón. Mi amor, pensé que te habías perdido. Sofía se levantó para besar al impostor, transformándose instantáneamente en la mujer cálida y amorosa que Alejandro conocía. Te extrañé. La diferencia en su tono era brutal. Con el impostor, Sofía era dulce, considerada, humana. Con el mesero, era fría, cruel, despiadada. ¿Ya ordenaste?, preguntó el impostor, siguiendo el guión que Diego había preparado. Sí, aunque tuve que explicarle todo 3 veces a este mesero. Sofía gesticuló hacia Alejandro como si fuera un mueble defectuoso. Honestamente, no sé cómo contratan personal en lugares como este. ¿No hacen pruebas de competencia básica? Alejandro sintió como si lo hubieran abofeteado con una plancha caliente. Durante décadas, había mantenido los estándares de contratación más altos de la industria. Sus empleados pasaban por entrenamientos extensivos. Muchos de ellos tenían títulos universitarios. Algunos hablaban múltiples idiomas. Pero para Sofía, todos eran simplemente servicios incompetentes. El impostor pidió una botella de vino para acompañar la cena.
y Alejandro se retiró hacia la cocina, necesitando un momento para procesar lo que había visto. En el área de empleados, se apoyó contra la pared, luchando contra una mezcla de náusea y devastación que nunca había experimentado. Diego se acercó con expresión preocupada. «Jefe, creo que ya vio suficiente. ¿Puedo encargarte de que otro mesero termine la noche?» «No». Alejandro respiró profundamente, enderezando sus hombros. «Necesito ver esto completamente. Necesito saber exactamente quién es ella cuando cree que nadie importante está mirando». Durante los siguientes 40 minutos, Alejandro sirvió la cena más cara de su vida, mientras observaba a la mujer que amaba demostrar una crueldad que nunca había imaginado posible. Cuando trajo el primer plato, Sofía lo criticó por sostener la bandeja del lado incorrecto. Cuando sirvió el vino, lo criticó por no limpiar una gota microscópica del borde de la botella. Cuando ajustó los cubiertos, lo criticó por hacerlo demasiado lento. Cada interacción era una masterclass en humillación sistemática. Sofía había encontrado formas creativas de hacerlo sentir inferior, inadecuado, molesto. Y lo peor era que lo hacía con una sonrisa, como si estuviera disfrutando genuinamente del poder que tenía sobre alguien que no podía defenderse. Pero el momento que finalmente quebró a Alejandro llegó cuando estaba sirviendo el plato principal. La cocina había preparado el filete wagyu, exactamente como Sofía había pedido. Bien cocido, acompañado con la reducción de trufa que había tardado 6 horas en perfeccionar. Alejandro lo presentó con el mismo cuidado que había visto en restaurantes con estrellas Michelin, colocando cada elemento con precisión artística. Sofía cortó un pedazo, lo probó, y su expresión se transformó inmediatamente en disgusto. «Esto está terrible», declaró, empujando el plato hacia Alejandro como si fuera basura. «La carne está seca, la salsa está demasiado salada, y la presentación es amateur. ¿Cómo se atreven a servir esto en un restaurante que cobra estos precios?» El sexto puñetazo fue devastador porque Alejandro sabía que estaba mintiendo. Había probado ese mismo plato cientos de veces. Era perfecto. Los chefs que lo habían preparado eran profesionales entrenados que habían trabajado en restaurantes con estrellas Michelin. La carne wagyu que habían usado costaba más de $300 por libra. Pero Sofía había decidido que necesitaba algo de lo cual quejarse, y el mesero era un blanco perfecto. «Señora, lamento que no esté a su gusto», Alejandro respondió, manteniendo la voz estable a pesar de que sentía como si estuviera sangrando internamente. «¿Le gustaría que pidiera a la cocina que prepare algo diferente?» «¿Algo diferente?» Sofía se rió con una crueldad que hizo que varios comensales en mesas cercanas voltearan a mirar. «¿Crees que voy a confiar en que una cocina que produce esta basura pueda hacer algo mejor?» «No. Quiero hablar con el gerente. Ahora». «Por supuesto, señora. Voy a localizarlo inmediatamente». Mientras caminaba hacia la oficina de Diego, Alejandro sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Cada paso lo llevaba más lejos de la fantasía romántica que había construido y más cerca de una realidad que iba a destrozar su corazón. Diego estaba esperándolo, habiendo observado toda la escena desde su posición estratégica cerca del bar. «Jefe, esto tiene que parar. No puede seguir permitiendo que lo trate así. Necesito ver cómo maneja la situación con la gerencia». Alejandro respondió con voz hueca. «Necesito saber si hay alguna línea que no cruzaría». Cuando Diego se acercó a la mesa, Alejandro siguió a distancia, fingiendo limpiar mesas cercanas para poder escuchar la conversación. «Buenas noches, soy Diego Herrera, el gerente general». Diego se presentó con la cortesía profesional que había perfeccionado durante años. «¿En qué puedo ayudarla esta noche? Pueden ayudarme despidiendo a ese mesero incompetente». Sofía señaló directamente hacia Alejandro, su voz lo suficientemente alta como para que medio restaurante pudiera escuchar. «Ha arruinado completamente nuestra noche. El servicio ha sido lento, descortés, y la comida que nos sirvió era incomible». Diego miró hacia Alejandro, y en sus ojos Alejandro pudo ver la misma incredulidad y disgusto que él mismo estaba sintiendo. «Señora, lamento mucho escuchar eso. Alejandro es uno de nuestros empleados más experimentados». «¿Experimentado en qué? ¿En ser incompetente?», Sofía lo interrumpió. «Escúcheme bien.
Si ese hombre sigue trabajando aquí, voy a asegurarme de que todos mis conocidos sepan evitar este lugar. Y créame, mis conocidos tienen mucho dinero e influencia. El séptimo puñetazo. Sofía estaba amenazando con destruir la reputación del restaurante, posiblemente afectar el trabajo de decenas de empleados inocentes, simplemente porque disfrutaba ejerciendo poder cruel sobre personas que no podían defenderse. Entiendo su preocupación. Diego respondió diplomáticamente. ¿Qué podemos hacer para mejorar su experiencia esta noche? Pueden empezar trayendo mi champán inmediatamente. No el que ese inepto nos sirvió antes, sino una botella nueva, servida por alguien que realmente sepa lo que está haciendo. En ese momento, algo se rompió dentro de Alejandro. No era solo heartbreak. Era la muerte de una ilusión que había sido fundamental para su identidad durante 6 meses. La mujer de la que se había enamorado, la mujer con quien había soñado construir una familia, no existía. Era una fantasía que había proyectado sobre alguien que era, en su núcleo, cruel. Se dirigió de nuevo a la cava, tomó otra botella de Dom Pérignon y regresó a la mesa con una determinación que no había sentido en toda la noche. Ya no iba a ser solo un observador pasivo de su propia humillación. Era hora de que Sofía conociera exactamente con quién había estado jugando. Pero cuando llegó a la mesa con la nueva botella de champán, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Sofía estaba inclinada hacia el impostor, susurrándole algo al oído, con una intimidad que hizo que el estómago de Alejandro se contrajera. El impostor se reía, acariciando la mano de Sofía con una familiaridad que era demasiado natural para ser actuación. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de algo que hizo que todo lo anterior pareciera insignificante. Sofía no solo era cruel con los empleados, estaba siendo infiel. El octavo puñetazo lo hizo tambalearse físicamente. Tuvo que sostenerse del borde de una mesa cercana para mantener el equilibrio. Diego había contratado a un actor profesional para que interpretara a Alejandro durante la noche. Pero aparentemente, el actor había decidido improvisar más allá del guión original, y Sofía estaba respondiendo de una manera que sugería que esto no era la primera vez. Alejandro se acercó a la mesa para servir el champán y pudo escuchar fragmentos de la conversación. Mañana cuando Alejandro esté en esa reunión aburrida, Sofía estaba susurrando. «Tu apartamento a las 2», respondió el impostor. «Nunca se enterará». Las palabras golpearon a Alejandro como balas. No solo había descubierto que la mujer que amaba era cruel, había descubierto que lo estaba engañando. Y aparentemente, el impostor que había contratado para una noche de investigación ya había estado involucrado con Sofía antes. Alejandro sirvió el champán con manos que temblaban, cada movimiento requiriendo un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Sofía y el impostor lo ignoraron completamente, demasiado absortos en planear su próximo encuentro secreto. Cuando terminó de servir, Alejandro se retiró hacia la cocina, sintiendo como si estuviera caminando en un túnel que se hacía más estrecho con cada paso. En el área de empleados, se apoyó contra la pared y cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Diego apareció inmediatamente, su expresión mostrando que había visto y escuchado lo suficiente para entender lo que estaba pasando. «Jefe, lo siento mucho. No sabía que Fernando y la señorita Mendoza ya se conocían. Él solo era supuesto». «¿Cuánto tiempo?», Alejandro preguntó con voz hueca. «¿Perdón? ¿Cuánto tiempo han estado Fernando y Sofía?» No pudo terminar la pregunta. Diego miró hacia el piso, claramente incómodo. «Jefe, no estoy seguro. Pero cuando Fernando aceptó el trabajo esta noche, mencionó que ya había estado en Le Grand Palais antes con una amiga especial. Pensé que se refería a otra persona». Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. No solo había sido engañado con alguien que conocía su restaurante, que posiblemente había estado llevando a Sofía allí, mientras él pagaba las cuentas pensando que eran citas románticas auténticas. «¿Qué quiere hacer, jefe?», Diego preguntó suavemente. Alejandro se enderezó.
y en sus ojos había una determinación que Diego no había visto en años. Ya no era el hombre devastado que había estado sirviendo mesas durante las últimas 2 horas. Era el millonario que había construido un imperio, el hombre que había enfrentado desafíos imposibles y había salido victorioso. «Voy a terminar lo que empecé», dijo con voz que cortaba como acero. «Pero ahora, Sofía va a aprender exactamente quién soy, y va a aprender las consecuencias de tratar a las personas como si fueran desechables». Alejandro regresó a la mesa una vez más, pero esta vez llevaba algo más que una bandeja de servicio. En su bolsillo tenía su teléfono personal, con los contactos que podían cambiar vidas con una sola llamada. En su mente tenía un plan que iba a darle a Sofía una lección que recordaría por el resto de su vida. Cuando llegó a la mesa, Sofía y Fernando seguían susurrando como adolescentes conspirando. Alejandro colocó la cuenta discreta sobre la mesa, observando cómo Sofía la ignoraba completamente. «¿Hay algo más que pueda traerles esta noche?», preguntó con la misma voz profesional que había estado usando toda la noche. «Sí», Sofía levantó la vista con una sonrisa cruel. «Puedes traer la cuenta separada. Y asegúrate de no incluir propina. No se la has ganado». El 9º puñetazo. Después de 2 horas de servicio impecable, después de soportar humillación tras humillación, Sofía iba a negarle incluso la propina básica que era derecho de cualquier empleado de servicio. «Por supuesto, señora», Alejandro respondió. «Aunque antes de procesar la cuenta, hay algo que necesito mostrarle». Sacó su teléfono personal y colocó la pantalla frente a Sofía. En ella estaba su perfil de LinkedIn, con su foto oficial como CEO de Valdés Restaurant Group, la misma compañía propietaria de Le Grand Palais. Sofía miró la pantalla con confusión inicial que rápidamente se transformó en shock, luego en horror, y finalmente en terror absoluto. «¿Qué? ¿Vio qué es esto?», tartamudeó, sus ojos volando entre la pantalla y el rostro de Alejandro. Lentamente, deliberadamente, Alejandro se quitó las gafas falsas y se removió la peluca plateada, revelando el rostro que Sofía había besado esa misma noche. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan profundo que parecía absorber el sonido del resto del restaurante. «Mi nombre es Alejandro Valdés Montenegro», dijo con voz clara que cortó el aire como una espada. «Soy el dueño de este restaurante, de esta cadena, y del edificio donde estamos sentados. Durante los últimos 6 meses, has estado saliendo conmigo creyendo que era un simple gerente. Esta noche, quería ver cómo tratabas a las personas cuando creías que no tenían poder para defenderse». La cara de Sofía había perdido todo color. Sus labios se movían pero no salía sonido. «¿Y Fernando?». Alejandro se giró hacia el impostor, quien también había palidecido al darse cuenta de que había sido descubierto. «Gracias por revelar que mi novia ha estado siendo infiel. Eso no estaba en el guión original, pero resultó ser información valiosa». Fernando intentó levantarse de la mesa, pero la mirada de Alejandro lo clavó en su asiento. «Oh no, se quedan los dos hasta que termine», Alejandro continuó, «porque van a escuchar exactamente lo que pienso de personas que tratan a otros seres humanos como objetos desechables». El resto del restaurante había comenzado a darse cuenta de que algo extraordinario estaba pasando. Los meseros se habían detenido en sus tareas, los otros comensales susurraban entre ellos, y Diego observaba desde lejos con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Sofía». Alejandro se sentó en la silla que había estado vacía toda la noche. «Durante 6 meses, creí que eras una persona extraordinaria, inteligente, apasionada, digna de amor. Pero esta noche descubrí quién eres realmente cuando crees que nadie importante está mirando. Alejandro, yo no sabía». Sofía finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro tembloroso. «¿No sabías que el mesero era un ser humano que merecía respeto básico? ¿Que la persona que estaba sirviendo tu cena con perfección profesional tenía sentimientos? ¿O no sabías que el hombre que dice amarte estaba observando cómo planeas ser infiel mañana?» Cada palabra era una bala dirigida directamente al corazón de la dignidad de Sofía. Alejandro había esperado 6 meses para conocer a la verdadera Sofía Mendoza. Ahora que la había conocido, iba a asegurarse de que ella conociera las consecuencias. «Por favor,
Déjame explicar. Sofía intentó tomar su mano, pero Alejandro la retiró como si su toque fuera veneno. ¿Explicar qué? ¿Cómo vas a explicar que amenazaste con destruir la reputación de un restaurante para que despidieran a un empleado inocente? ¿Cómo vas a explicar que negaste una propina a alguien que te sirvió perfectamente durante 2 horas? ¿Cómo vas a explicar que estabas planeando engañarme mañana mientras yo pagaba tu cena de $500 esta noche? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sophie. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de terror al darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Pero hay algo más que necesitas saber. Alejandro continuó, sacando su teléfono nuevamente. Cada empleado en mis restaurantes tiene cámaras de seguridad que documentan cómo son tratados. Es una política que implementé después de ver demasiados casos de abuso por parte de clientes. Todo lo que hiciste esta noche está grabado. Sofía se puso blanca como papel. ¿Grabado? Cada insulto, cada humillación, cada amenaza, cada palabra cruel que dijiste sobre alguien que estaba haciendo su trabajo perfectamente, está documentada. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que era más amenazante que cualquier grito. ¿Sabes qué voy a hacer con esas grabaciones? Por favor, no. Sofía suplicó. Voy a enviarlas a cada uno de tus clientes en tu firma de arquitectura. Voy a enviarlas a cada restaurante en la ciudad con una nota explicando exactamente cómo tratas al personal de servicio. Voy a enviarlas a tus redes sociales, a tus amigos, a tu familia. Fernando finalmente encontró el coraje para hablar. Señor Valdés, yo solo estaba haciendo el trabajo que me pidieron. Tú, Alejandro se giró hacia él con ojos que brillaban peligrosamente. Vas a explicarme exactamente cuánto tiempo has estado engañándome con mi novia. Y dependiendo de tu honestidad, decidiré si te demando por fraude o simplemente me aseguro de que nunca trabajes como actor en esta ciudad otra vez. Fernando miró hacia Sofía desesperadamente, pero ella estaba demasiado ocupada llorando para ayudarlo. Señor, fue solo... Llevamos viéndonos un par de meses. Ella me dijo que su novio era aburrido y que necesitaba algo de emoción. Nunca pensé que usted era... Un par de meses. Alejandro repitió, sintiendo una calma fría descendiendo sobre él. Así que mientras yo estaba planeando pedirte matrimonio el próximo mes, tú estabas en una relación paralela con mi empleado temporal. Sofía se ahogó con un sollozo. ¿Ibas a proponerme matrimonio? Iba. Tenía el anillo. Tenía reservaciones en París. Tenía sueños de una vida contigo. Alejandro se levantó de la mesa, y su presencia llenó el espacio como una tormenta. Pero esa mujer ya no existe. La mujer de la que me enamoré era una ilusión. La mujer real es alguien que trata a otros seres humanos como basura y que engaña a las personas que la aman. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿Podemos solucionarlo? Sofía se levantó también, tratando desesperadamente de salvaguardar algo de la situación. ¿Solucionarlo? ¿Cómo exactamente planeas solucionar el hecho de que eres una persona cruel en tu núcleo? ¿Cómo planeas solucionar el hecho de que has estado engañándome durante meses? Alejandro señaló hacia Fernando. ¿Cómo planeas solucionar el hecho de que planeas verte con él mañana mientras yo estoy en una reunión de negocios? El restaurante entero estaba ahora observando la escena. Algunos comensales habían sacado sus teléfonos, grabando lo que claramente se estaba convirtiendo en una confrontación que sería recordada durante años. Pero hay una cosa más que necesitas saber sobre las consecuencias de tus acciones. Alejandro continuó. ¿Recuerdas cómo amenazaste con arruinar la reputación de este restaurante? ¿Cómo dijiste que tus conocidos ricos e influyentes evitarían este lugar? Sofía asintió temblando. Bueno, resultó que mis conocidos ricos e influyentes son ligeramente más numerosos que los tuyos. De hecho, controlo aproximadamente el 40% de la escena gastronómica de esta ciudad. También soy miembro de la junta directiva del club de golf más exclusivo, inversor principal en 3 de los hoteles más lujosos, y socio en el edificio donde está ubicada tu firma de arquitectura. El horror en los ojos de Sofía se intensificó con cada palabra. Así que cuando dices que vas a arruinar mi reputación,
¿Estás realmente diciendo que vas a intentar pelear contra alguien que puede hacer que sea imposible para ti conseguir reservaciones en cualquier lugar decente de la ciudad? Alejandro sacó una tarjeta de visita dorada de su billetera y la colocó sobre la mesa. Era la tarjeta de miembro del club más exclusivo de la ciudad. El mismo club donde Sofía había estado tratando de conseguir membresía durante meses. De hecho, revisé los registros esta mañana. Aparentemente has estado tratando de conseguir membresía en Highland Country Club durante 8 meses. Tu aplicación estaba pendiente de aprobación final por la junta directiva. Adivina quién es el presidente de esa junta. Sofía se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. Tu aplicación fue negada esta mañana. Alejandro mintió suavemente. Oficialmente por razones de compatibilidad cultural con los valores del club. Extraoficialmente, porque no queremos miembros que traten al personal como si fueran subhumanos. No puedes hacer esto. Sofía susurró. No puedes arruinar mi vida porque estoy enojada con un mesero. ¿No puedo? Alejandro se rió, pero no había humor en el sonido. Sofía, acabas de pasar 2 horas demostrándome exactamente el tipo de persona que eres cuando crees que tienes poder sobre alguien. Ahora vas a descubrir cómo se siente estar del otro lado. Se giró hacia Diego, quien había estado observando toda la escena con fascinación y horror. Diego, por favor, escórtalos fuera del edificio y asegúrate de que seguridad tenga fotos claras de ambos. No quiero que regresen a ninguno de nuestros restaurantes. Por supuesto, jefe. Diego respondió, claramente aliviado de que la pesadilla estuviera llegando a su fin. Pero Alejandro no había terminado. Y Fernando, se giró hacia el actor que había destruido su vida sin saberlo. Tu agencia va a recibir una llamada mañana explicando exactamente por qué no serás considerado para trabajos futuros. También van a recibir las grabaciones de seguridad mostrando cómo contribuiste al abuso de personal de servicio. Eso es injusto, Fernando protestó. Solo estaba siguiendo órdenes. ¿Siguiendo órdenes? ¿Te ordené que planificaras encuentros secretos con mi novia? ¿Te ordené que la tocaras de manera inapropiada durante la cena? ¿Te ordené que participaras en planificar mi traición? Fernando no tenía respuesta. Alejandro se giró hacia Sofía una última vez. Hay una lección en todo esto, aunque dudo que tengas la capacidad de aprenderla. Cuando tratas a las personas como si fueran desechables, eventualmente descubres que tú también eres desechable. Alejandro, por favor. Sofía intentó una vez más, sus lágrimas ahora cayendo libremente. Sé que cometí errores. Pero podemos... ¿Errores? Alejandro la interrumpió. Sofía, esto no fueron errores. Esto fue quien eres cuando crees que nadie importante está mirando. Esto fue tu verdadero carácter revelándose cuando pensaste que tenías poder sobre alguien que no podía defenderse. Pero te amo, Sofía sollozó. No. Alejandro respondió con voz suave pero final. Amas mi dinero. Amas mi estatus. Amas lo que puedo proporcionarte. Pero la prueba de que no me amas es cómo trataste al mesero esta noche, y cómo has estado engañándome durante meses. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo una vez más. La cuenta de esta noche es $1,200. ¿Puedes pagarla? ¿O puedo hacer que seguridad te acompañe al banco más cercano? Tu elección. Mientras Sofía buscaba desesperadamente su billetera, Alejandro caminó hacia cada mesa de otros comensales que habían presenciado la escena. Damas y caballeros, anunció con voz que llenó todo el restaurante. Soy Alejandro Valdés, dueño de este restaurante. Lo que presenciaron esta noche fue una demostración de por qué tenemos tolerancia cero para el abuso de nuestro personal. Cualquier cliente que trate a nuestros empleados con menos que respeto básico, será escoltado del local inmediatamente, sin importar cuánto dinero tengan o quiénes crean que son. La ovación que siguió fue inmediata y sostenida. Varios comensales se levantaron de sus asientos para aplaudir. Alejandro continuó. Nuestros empleados son profesionales dedicados que merecen dignidad y respeto. Son madres y padres, estudiantes y artistas, personas con sueños y aspiraciones propias. No son objetos para la frustración de nadie, ni blancos para el abuso de poder. La ovación se intensificó. Varios empleados del restaurante habían salido de la cocina y estaban aplaudiendo también, muchos con lágrimas en los ojos.
Esta noche, una persona decidió que su estatus social le daba derecho a humillar a alguien que estaba trabajando para hacer su noche especial. Espero que todos ustedes entiendan que esa actitud nunca será tolerada bajo mi techo. Cuando la ovación finalmente murió, Alejandro se dirigió hacia donde Sofía y Fernando estaban siendo escoltados hacia la salida por seguridad. Sofía la llamó una última vez. Ella se giró con esperanza desesperada en sus ojos. Espero que algún día entiendas que la verdadera medida de una persona no es cómo trata a aquellos que pueden ayudarla, sino cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Sofía abrió la boca para responder, pero Alejandro ya se había dado vuelta y caminaba hacia el área de empleados, dejándola con palabras no dichas y una vida que nunca sería la misma. En el área de empleados, Alejandro se quitó el uniforme de mesero por última vez, colgándolo cuidadosamente en el armario donde había comenzado la noche más reveladora de su vida. Diego apareció en la puerta. «Jefe, ¿está bien? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?» Alejandro se sentó en el banco del vestidor, sintiéndose súbitamente agotado. «No es que me engañara, no es que fuera cruel, es que realmente creí que la había conocido. Creí que había encontrado a alguien extraordinario. Lo que hizo esta noche fue extraordinario». Diego se sentó a su lado. Defendió a su personal, defendió la dignidad de trabajadores en todas partes, y mostró que no importa cuánto dinero tengas, las acciones tienen consecuencias. Pero perdí 6 meses de mi vida con una ilusión. Alejandro suspiró. Perdí tiempo que podría haber estado construyendo algo real con alguien genuino. O tal vez... Diego sonrió ligeramente. Necesitaba esta experiencia para apreciar realmente a la persona correcta cuando aparezca. Alejandro consideró las palabras de Diego. Tal vez tenía razón. Tal vez toda esta experiencia dolorosa le había enseñado algo sobre lo que realmente valoraba en una persona. «¿Qué va a pasar con las grabaciones?», Diego preguntó. «Las voy a usar exactamente como prometí», Alejandro respondió. «No como venganza, sino como educación. Voy a crear un programa de entrenamiento para toda la industria sobre dignidad en el servicio al cliente. Sofía se convertirá en un estudio de caso sobre cómo no tratar al personal de servicio». «¿Y Fernando?» «Su agencia va a recibir las grabaciones, pero también van a recibir una donación para crear un programa sobre ética profesional, que aprendan del error en lugar de simplemente ser castigados por él». Alejandro se levantó y se dirigió hacia su oficina privada en el piso superior del restaurante. Desde su ventana podía ver toda la ciudad extendiéndose bajo las estrellas. En algún lugar allá afuera estaba Sofía, probablemente llorando, probablemente furiosa, probablemente planeando alguna forma de venganza. Pero Alejandro se sentía extrañamente en paz. Por primera vez en meses, sabía exactamente quién era y qué valoraba. La experiencia había sido brutal, pero también había sido liberadora. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Valdés, soy María, una de las meseras de su restaurante del centro. Vi el video que alguien subió a las redes sociales sobre lo que pasó esta noche. Quería agradecerle por defendernos. Hace 2 semanas, una cliente me trató exactamente como esa mujer lo trató a usted, y me fui a casa llorando. Ver que usted se puso en nuestros zapatos significa más de lo que puede imaginar». Alejandro sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. Tal vez algo bueno había salido de todo esto después de todo. Su teléfono siguió sonando con mensajes similares. Empleados de todos sus restaurantes, personas que habían trabajado en servicio al cliente, incluso competidores en la industria, todos enviando palabras de apoyo y gratitud. «Señor Valdés, soy Alberto, trabajo en el restaurante de la calle principal. Mi hija vio el video y me dijo que está orgullosa de que yo trabajé para alguien que nos respeta. Gracias por recordarle al mundo que somos seres humanos. Soy Patricia, mesera en el restaurante del aeropuerto. Lo que hizo esta noche va a cambiar cómo los clientes nos tratan en todas partes. Usted no solo se defendió a sí mismo, nos defendió a todos nosotros. Señor Valdés, soy Carlos, gerente del restaurante en el distrito financiero. 3 clientes diferentes me contaron esta noche sobre el video y prometieron ser más respetuosos con nuestro personal.
Su acción está teniendo ondas que van más allá de lo que imagina. Alejandro se dio cuenta de que había subestimado el impacto de lo que había hecho. No había sido solo una confrontación personal. Había sido un momento educativo para toda una cultura que había normalizado el abuso hacia trabajadores de servicio. Su teléfono sonó con una llamada de un número que reconoció. Era Elena Vázquez, reportera del canal de noticias más importante de la ciudad. Señor Valdés, soy Elena Vázquez de Canal 7 Noticias. ¿Podríamos hacer una entrevista sobre lo que pasó esta noche? Creemos que su historia podría inspirar cambios importantes en cómo tratamos a los trabajadores de servicio. Por supuesto. Alejandro respondió sin dudar. Pero con una condición. Quiero que la entrevista se haga en uno de mis restaurantes, con algunos de mis empleados presentes. Quiero que sus voces también sean escuchadas. Perfecto. ¿Mañana a las 8? Ahí estaré. Cuando colgó, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado un propósito nuevo en todo este dolor. Iba a usar su plataforma, su influencia, su dinero, para cambiar fundamentalmente cómo la sociedad trata a las personas en trabajos de servicio. Creó un plan mental. Establecería una fundación dedicada a la dignidad de trabajadores de servicio. Desarrollaría programas de entrenamiento para restaurantes sobre trato respetuoso al personal. Crearía becas para empleados de servicio que quisieran avanzar en sus carreras. Pero más importante, iba a cambiar su propia perspectiva sobre las relaciones. Nunca más iba a permitir que el dinero fuera una barrera entre él y el conocimiento real de una persona. Su próxima relación, cuando estuviera listo, sería construida sobre honestidad completa desde el primer día. Su teléfono sonó una vez más. Esta vez era un mensaje de Sofía. Alejandro, sé que no tienes razón para perdonarme, pero necesitas saber que no soy la persona que viste esta noche. Estaba estresada, nerviosa, tratando de impresionarte. Nunca soy así normalmente. Alejandro leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de tristeza y claridad. Incluso ahora, Sofía estaba tratando de excusar su comportamiento en lugar de enfrentar quién era realmente. Le respondió: Sofía, la persona que fuiste esta noche es exactamente quien eres cuando crees que no hay consecuencias. Esa es la definición del verdadero carácter. No necesito tu disculpa, y no necesitas mi perdón. Solo necesitas mirarte en el espejo y decidir si quieres cambiar. No respondió cuando su teléfono sonó con otro mensaje de ella. En lugar de eso, llamó a Diego. Quiero que organices una reunión con todos los gerentes de todos nuestros restaurantes mañana por la mañana. Vamos a implementar nuevas políticas sobre dignidad del empleado y respeto del cliente. Y quiero que invites a representantes de otros restaurantes en la ciudad. Si vamos a cambiar la cultura, necesitamos hacerlo juntos. Por supuesto, jefe. ¿Algo más? Sí. Quiero que promuevas a Alejandro Morales a gerente asistente. ¿Perdón? El verdadero Alejandro Morales, el mesero que ha estado trabajando con nosotros durante 3 años. Esta noche me di cuenta de que no conozco lo suficiente a las personas que trabajan para mí. Eso va a cambiar. Entendido, jefe. Cuando Alejandro finalmente llegó a casa esa noche, se sentó en su estudio y escribió una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Querida Sofía que nunca existió, te amé durante 6 meses. Amé tu inteligencia, tu pasión, tus sueños. Amé las conversaciones sobre arte que duraban hasta el amanecer, la forma en que tus ojos se iluminaban cuando hablabas sobre arquitectura, la manera en que hacías que sintiera que había encontrado finalmente a alguien que me entendía. Pero resulta que esa persona era una proyección de mis propios deseos, no una persona real. La Sofía real trata a otros seres humanos como objetos. La Sofía real es infiel. La Sofía real es cruel cuando cree que puede salirse con la suya. No estoy enojado contigo por ser quien eres. Estoy agradecido de haberlo descubierto antes de cometer el error de casarme contigo. Esta experiencia me enseñó algo valioso. Que la verdadera medida de una persona no es cómo te trata a ti cuando quiere algo de ti, sino cómo trata a personas que no pueden hacer nada por ella. La próxima mujer que ame va a ser evaluada no en galerías de arte o restaurantes elegantes, sino en cómo trata a meseros, a empleados de limpieza, a conductores de taxi,
a personas que la sociedad ha hecho invisibles, porque esas interacciones revelan el alma verdadera de una persona. Espero que algún día entiendas que todas las personas merecen dignidad básica, sin importar cuánto dinero ganen o qué tipo de trabajo hagan. Pero incluso si nunca lo entiendes, tu crueldad de esta noche va a servir un propósito mayor. Va a inspirar cambios que harán que miles de trabajadores de servicio sean tratados con más respeto. Así que, en una forma extraña, te debo las gracias. Alejandro Valdés Montenegro, presidente y CEO, Valdés Restaurant Group, y orgulloso defensor de la dignidad humana. 6 meses después, Alejandro estaba de pie en el escenario de la Convención Nacional de la Industria Restaurantera, dirigiéndose a más de 5.000 propietarios de restaurantes, gerentes y trabajadores de servicio. El año pasado, comenzó, tuve una experiencia que cambió fundamentalmente cómo veo nuestra industria y nuestras responsabilidades hacia las personas que trabajan en ella. Contó la historia completa de esa noche en Le Grand Palais. Habló sobre cómo había descubierto el verdadero carácter de Sofía. Habló sobre la importancia de tratar a todos los empleados con dignidad. Habló sobre las políticas que había implementado en sus restaurantes para proteger a los trabajadores del abuso de clientes. Desde esa noche, continuó, hemos visto una disminución del 40% en quejas de empleados sobre trato irrespetuoso de clientes. Hemos visto un aumento del 30% en retención de empleados. Y más importante, hemos visto un cambio cultural donde nuestros empleados se sienten valorados, respetados y empoderados. La ovación fue inmediata y sostenida. Pero el cambio no puede venir solo de propietarios de restaurantes. Tiene que venir de clientes que entiendan que las personas que los sirven son seres humanos completos, con dignidad inherente. Después de su presentación, Alejandro fue abordado por docenas de personas queriendo implementar programas similares en sus propios establecimientos. Una joven mesera se acercó con lágrimas en los ojos. Señor Valdés, trabajo en un restaurante pequeño en el centro de la ciudad. Después de que su historia se hizo viral, nuestro jefe implementó nuevas políticas sobre respeto al empleado. Ayer, un cliente me gritó por algo que no fue mi culpa, y mi gerente inmediatamente lo defendió y le pidió al cliente que se fuera. Nunca había sentido tan valorada en un trabajo. Esa es exactamente la diferencia que queríamos hacer. Alejandro respondió, sintiendo una satisfacción que superaba cualquier éxito financiero que había experimentado. Esa noche, en su hotel, Alejandro recibió una llamada de Diego. Jefe, tiene que ver las noticias. Sofía Mendoza fue arrestada. ¿Arrestada? ¿Por qué? Aparentemente, después de lo que pasó en nuestro restaurante, empezó a hacer amenazas contra usted en redes sociales. Luego escaló a acoso real, tratando de dañar su reputación profesional con mentiras. Sus abogados presentaron cargos. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y alivio. ¿Está bien? Está en custodia, pero sus abogados dicen que probablemente recibirá servicio comunitario. Jefe, hay algo más. ¿Qué? Su historia inspiró una investigación sobre Fernando, el actor. Resulta que había estado estafando a múltiples mujeres, incluyendo a Sofía. Ella no era la única a la que estaba engañando. El FBI lo arrestó por fraude en esquema romántico. Alejandro se sentó pesadamente en la cama del hotel. Incluso en su relación con Fernando, Sofía había sido una víctima. Tal vez su crueldad había venido de su propio dolor y manipulación. Diego, quiero que retires los cargos contra Sofía. ¿Está seguro, jefe? Estoy seguro. Pero quiero que le ofrezcan la opción de servicio comunitario en uno de nuestros programas de entrenamiento sobre dignidad en el servicio. Si realmente quiere cambiar, le daremos la oportunidad. 2 semanas después, Alejandro recibió una carta escrita a mano. Estimado Alejandro, acepté su oferta de servicio comunitario, porque finalmente estoy lista para enfrentar quién era esa noche en su restaurante. Durante las últimas semanas, he estado trabajando en un refugio para personas sin hogar, sirviendo comidas y limpiando. Por primera vez en mi vida, soy yo quien está siendo servida por otros. Y he experimentado la gratitud genuina de personas que aprecian pequeños actos de bondad. También he estado en terapia,
trabajando en entender por qué trataba a las personas de servicio con tanto desprecio. Mi terapeuta dice que fue una forma de transferir mi propia inseguridad y falta de control hacia personas que no podían defenderse. Eso no es excusa, pero es una explicación. Nunca voy a poder deshacer el dolor que le causé esa noche, o la humillación que les causé a los empleados de su restaurante durante meses. Pero quiero que sepa que estoy trabajando activamente para convertirme en una persona mejor. La semana pasada, defendí a una empleada de limpieza que estaba siendo maltratada por un cliente en un café. Le recordé al cliente que todos merecemos respeto básico. Fue una experiencia poderosa recordar por qué la dignidad humana es importante. No espero perdón, y no espero reconciliación. Pero espero que algún día, cuando piense en mí, pueda recordar que su decisión de mostrarme quién era realmente me dio la oportunidad de decidir quién quiero ser. También quiero agradecerle por retirar los cargos legales contra mí. Esa gracia inmerecida fue más poderosa que cualquier castigo podría haber sido. Su programa de entrenamiento sobre dignidad en el servicio me ha enseñado más sobre respeto humano en 2 semanas que todo lo que aprendí en 32 años anteriores. Espero que sus restaurantes continúen siendo lugares donde los empleados se sientan valorados y los clientes aprendan a tratar a todos con dignidad. Con gratitud y respeto, Sofía Mendoza. Alejandro leyó la carta 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era perdón exactamente, pero era reconocimiento de que las personas pueden cambiar cuando están dispuestas a enfrentar sus defectos. 6 meses después de eso, Alejandro conoció a Isabela García en una librería. Isabela era maestra de escuela primaria en un barrio de bajos recursos. Cuando la conoció, ella no sabía quién era él. Pensaba que era simplemente Alejandro, un hombre que amaba los libros y que tenía opiniones interesantes sobre educación. Su primera cita fue en una cafetería pequeña donde Isabela conocía a todos los empleados por nombre y preguntaba sobre sus familias, sus estudios, sus sueños. Alejandro observaba fascinado cómo ella interactuaba con cada persona como si fuera un amigo valioso. Su segunda cita fue ayudando en el comedor comunitario donde Isabela voluntariaba cada fin de semana. Alejandro vio cómo ella trataba a cada persona sin hogar con la misma dignidad que daría a un jefe o un amigo cercano. Su tercera cita fue cuando Alejandro finalmente le dijo quién era realmente. ¿Eres el Alejandro Valdés? Isabela había preguntado, más curiosa que impresionada. ¿El que se hizo famoso por defender a los meseros? Ese soy yo. Alejandro había respondido nerviosamente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esa historia? Isabela había sonreído. No es que fueras rico y poderoso. Es que estuvieras dispuesto a ponerte en los zapatos de alguien que considerabas menos privilegiado para entender realmente su experiencia. Y en ese momento, Alejandro supo que había encontrado a la mujer correcta. 1 año después, se casaron en una ceremonia pequeña donde el personal de todos sus restaurantes fueron invitados de honor. En lugar de regalos costosos, pidieron donaciones para el programa de becas que habían establecido para empleados de servicio que querían continuar su educación. Durante su luna de miel en Italia, Alejandro e Isabella pasaron tiempo trabajando en un refugio para inmigrantes, sirviendo comidas y enseñando idiomas básicos. ¿Sabes qué he aprendido?, Isabela le dijo una noche mientras caminaban por las calles de Roma. Que la verdadera riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto puedes dar. Y tú has usado tu experiencia dolorosa para dar dignidad a miles de personas que la necesitaban. Tuve una maestra muy buena. Alejandro la besó suavemente. Una maestra que me enseñó que el verdadero amor se muestra en cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. 5 años después, Alejandro estaba dando una entrevista para un documental sobre cambios en la industria de servicio al cliente. ¿Se arrepiente de esa noche?, el entrevistador preguntó. En absoluto, Alejandro respondió sin dudar. Esa noche me enseñó quién era realmente la persona que pensaba que amaba. Me enseñó la importancia de conocer el verdadero carácter de las personas. Y me inspiró a usar mi posición privilegiada para hacer cambios reales en cómo tratamos a los trabajadores de servicio. ¿Qué le diría a alguien que está tratando mal a personal de servicio ahora mismo?
Le diría que recuerde que cada mesero, cada empleado de limpieza, cada conductor, cada trabajador de servicio es alguien, hijo, hermano, padre, madre. Tienen sueños, esperanzas, desafíos, exactamente como usted. Y merecen la misma dignidad básica que usted esperaría recibir en su trabajo. Y a los trabajadores de servicio que están siendo maltratados, les diría que recuerden su propio valor, que no permitan que el trato irrespetuoso de otros defina su autoestima, y que busquen empleadores que los respeten y los valoren. Existen, y cada vez son más comunes. Después de la entrevista, Alejandro recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Valdés, vi su entrevista en televisión. Soy Carmen. Trabajo como mesera en un restaurante pequeño. Esta semana, un cliente me trató exactamente como usted fue tratado esa noche hace 5 años. Pero cuando empezó a gritarme, recordé su historia y mantuve mi dignidad. Mi gerente defendió mi trato profesional y le pidió al cliente que se fuera. Su historia me dio fuerza para no permitir que me humillaran. Gracias por enseñarnos que merecemos respeto. Alejandro guardó el mensaje, agregándolo a la colección de cientos de mensajes similares que había recibido durante los años. Esa noche, mientras cenaba en casa con Isabela y sus 2 hijos adoptivos, Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con dolor y traición, pero que había terminado con propósito y amor verdadero. Papá, su hija de 8 años preguntó, ¿por qué esa señora fue tan mala contigo cuando eras mesero? Porque olvidó que todas las personas son importantes, sin importar qué trabajo hagan, Alejandro respondió. Pero su maldad me enseñó algo valioso, que el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a personas que no pueden ayudarnos. Y por eso siempre le damos las gracias a todos los meseros y les preguntamos cómo están, preguntó su hijo de 6 años. Exactamente, Isabela sonrió. Porque queremos que sepan que los vemos como personas importantes, no solo como personas que nos traen comida. Mientras sus hijos continuaban con sus preguntas sobre respeto y dignidad, Alejandro se dio cuenta de que la lección más importante de toda esa experiencia no había sido sobre Sofía, o sobre venganza, o incluso sobre justicia. Había sido sobre reconocer que cada interacción humana es una oportunidad de elegir la bondad sobre la crueldad, el respeto sobre la humillación, la dignidad sobre el poder. Y que cuando eliges correctamente, incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en fuerzas para el bien en el mundo. La noche que había perdido una novia infiel, había ganado una misión de vida. La humillación había sido convertida en inspiración. El dolor había sido transformado en propósito. Y quizás, Alejandro pensó mientras abrazaba a su familia real, esa era la forma más perfecta de venganza. Convertir la maldad de alguien más en bondad propia, y usar el dolor para crear un mundo mejor. Porque al final, la mejor respuesta a ser tratado como menos que humano no es tratar a otros de la misma manera. Es recordar tu propia humanidad, y luchar para que nadie más olvide la suya. Epílogo. 10 años después. 10 años habían pasado desde esa noche que cambió todo en Le Grand Palais, y Alejandro Valdés Montenegro se encontraba parado en el escenario principal del Centro de Convenciones Internacional, dirigiéndose a más de 10.000 líderes empresariales de 40 países diferentes. El evento era la primera cumbre mundial de dignidad laboral, una conferencia que él había fundado y que ahora se realizaba anualmente en una ciudad diferente. Este año, el tema central era la revolución del respeto. Cómo cambiar culturas corporativas desde adentro. Hace exactamente una década, Alejandro comenzó su discurso, su voz resonando clara y poderosa a través del sistema de sonido de última generación. Era un hombre rico pero vacío, exitoso en los negocios pero fracasado en entender el verdadero valor humano. Creía que conocía a la mujer que amaba, pero descubrí que había estado enamorado de una máscara. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. La historia de Alejandro se había convertido en leyenda en círculos empresariales, pero escucharla directamente de él siempre tenía un impacto visceral. Esa noche, cuando me disfracé de mesero para descubrir el verdadero carácter de mi novia,
No solo descubrí quién era ella realmente, descubrí quién era yo realmente. Descubrí que había estado viviendo en una burbuja de privilegio tan densa que había perdido completamente de vista mi propia humanidad. Alejandro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el vasto auditorio. Hoy quiero hablarles no solo sobre esa noche, sino sobre los 10 años que siguieron, sobre cómo una experiencia dolorosa se convirtió en un movimiento global, sobre cómo el corazón roto de un millonario se transformó en esperanza renovada para millones de trabajadores en todo el mundo. La transformación en Alejandro era evidente para cualquiera que lo hubiera conocido antes. Ya no era el empresario arrogante de 62 años, que había construido un imperio sin considerar el costo humano. A los 72 años, era un hombre que irradiaba sabiduría, compasión y propósito. Sus ojos tenían la claridad de alguien que había encontrado significado real en la vida. Durante esta década, continuó, hemos implementado el protocolo de Dignidad Valdés en más de 5.000 restaurantes en 30 países. Hemos visto una reducción del 60% en quejas de empleados sobre trato irrespetuoso. Hemos documentado un aumento del 45% en retención de personal. Pero las estadísticas no cuentan la historia completa. Alejandro caminó hacia el centro del escenario, acercándose más a su audiencia. La historia completa está en las cartas que recibo cada día. Como la de María, una mesera en Ciudad de México que me escribió la semana pasada para contarme que por primera vez en 10 años de trabajar en restaurantes, siente que su dignidad es respetada por clientes y gerentes por igual. O la de James, un mesero en Londres que pudo terminar su maestría en ingeniería porque su empleador, inspirado por nuestro programa, le ofreció horarios flexibles y apoyo educativo. La pantalla gigante detrás de Alejandro comenzó a mostrar fotografías de empleados de restaurantes de todo el mundo. Rostros sonrientes, personas en graduaciones, familias celebrando promociones laborales. O la historia de Chen Wei, un inmigrante chino que trabajaba lavando platos en un restaurante en Toronto. Después de que su empleador implementó nuestro protocolo de dignidad, Chen fue promovido a cocinero asistente, luego a sous chef, y ahora es propietario de 3 restaurantes prósperos. Su historia no es única. Tenemos documentados más de 2.000 casos similares de empleados que prosperaron cuando fueron tratados con respeto y se les dieron oportunidades de crecimiento. La audiencia aplaudió espontáneamente, pero Alejandro levantó una mano para continuar. Pero no todo han sido éxitos. Durante estos 10 años, también hemos enfrentado resistencia significativa. Propietarios de restaurantes que argumentaban que tratar bien a los empleados era demasiado costoso, clientes que se ofendían cuando se les pedía tratar al personal con respeto básico. Corporaciones enteras que rechazaron nuestros programas porque desafiaban estructuras de poder establecidas. Alejandro se detuvo frente a una sección de la audiencia, donde sabía que estaban sentados algunos de los críticos más vocales de sus métodos. A esos escépticos les digo, miren los números. Los restaurantes que han implementado nuestros protocolos de dignidad no solo han visto mejoras en moral de empleados, sino también en ganancias. El respeto no es costoso, es rentable. La dignidad no es un lujo, es una inversión. La pantalla mostró gráficos y estadísticas detalladas comparando restaurantes con y sin protocolos de dignidad. Los números eran inequívocos. Mejor trato a empleados se traducía directamente en mejor servicio al cliente, mayor retención de personal, menos costos de entrenamiento y, finalmente, mejores resultados financieros. Pero hay algo más importante que las ganancias. Alejandro continuó, su voz adquiriendo una intensidad emocional que hizo que el auditorio se inclinara hacia adelante. Está el factor humano que no puede ser cuantificado en hojas de cálculo. La pantalla cambió para mostrar un video de empleados de restaurantes hablando directamente a la cámara. Antes del programa de dignidad, iba al trabajo cada día esperando ser humillado por clientes o ignorado por mi jefe. Ahora voy al trabajo sabiendo que soy valorado como persona, no solo como una función. María González, mesera, Madrid. Mi hijo me preguntó el año pasado de qué trabajaba. Por primera vez en mi vida, pude decirle con orgullo que soy mesero en un restaurante que respeta a sus empleados.
David Thompson, mesero, Nueva York. Cuando clientes me tratan mal ahora, mi gerente interviene inmediatamente. No tengo que soportar abuso en silencio porque necesito el trabajo. Ana Silva, mesera, São Paulo. El video continuó con testimonios de docenas de empleados de todo el mundo. Cada historia un recordatorio poderoso de que detrás de cada uniforme de servicio hay una persona completa con dignidad inherente. Cuando el video terminó, varios miembros de la audiencia tenían lágrimas en los ojos. Esas voces, Alejandro dijo suavemente, son el verdadero éxito de esta década. No los premios que he recibido, no los reconocimientos internacionales, no las invitaciones a hablar en foros como este. Son las vidas individuales que han sido tocadas por la simple idea de que todos merecemos respeto básico. Alejandro caminó hacia un podio especial que había sido colocado en el centro del escenario. Pero hay una parte de esta historia que nunca he contado públicamente. Una parte que explica por qué esta misión se volvió tan personal para mí. El auditorio se llenó de una anticipación tangible. Hace 8 años, recibí una carta de Sofía Mendoza, la mujer cuya crueldad había catalizado todo este movimiento. La carta llegó en un momento particularmente difícil de mi vida. Isabela, mi esposa, había sido diagnosticada con cáncer, y yo estaba cuestionando todo, mi fe, mi propósito, el valor de todo el trabajo que habíamos hecho. Alejandro sacó un sobre gastado de su bolsillo interior. Con el permiso de Sofía, que ahora trabaja como coordinadora de voluntarios en un refugio para personas sin hogar en su ciudad, quiero leer partes de esa carta, porque su transformación personal representa algo más grande que cualquier programa corporativo o protocolo de dignidad. Abrió la carta cuidadosamente, como si fuera un documento sagrado. Querido Alejandro, comenzó a leer. Han pasado 2 años desde que completé mi servicio comunitario en sus programas de entrenamiento. 2 años desde que comencé el proceso doloroso pero necesario de enfrentar quién era realmente cuando tenía poder sobre otros. Alejandro hizo una pausa, mirando hacia la audiencia. Quiero contarles sobre un momento que cambió mi perspectiva para siempre. Estaba sirviendo cena en el refugio donde ahora trabajo, y un hombre mayor me gritó porque la sopa estaba demasiado caliente. Mi primera reacción fue defenderme, explicar que no era mi culpa. Pero entonces recordé la noche en su restaurante, recordé cómo lo traté cuando creía que era solo un mesero. Me di cuenta de que este hombre estaba haciendo exactamente lo que yo había hecho, descargar su frustración y dolor en alguien que percibía como powerless. La voz de Alejandro se suavizó al continuar leyendo. En lugar de responder con defensa o enojo, me senté junto a él y le pregunté sobre su día. Resulta que había recibido noticias de que su hija no quería verlo más. Estaba usando su dolor para lastimar a alguien más, exactamente como yo había hecho con usted. Pasamos 1 hora hablando y cuando se fue, me agradeció no solo por la comida, sino por tratarlo como un ser humano cuando él no se había tratado así a sí mismo. Alejandro dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Sofía terminaba esa carta diciéndome que había entendido finalmente que el respeto no es algo que se otorga basándose en el estatus o la posición. Es algo que se ofrece porque reconocemos la humanidad fundamental en otros. Y cuando negamos esa humanidad a otros, la perdemos en nosotros mismos. El silencio en el auditorio era profundo y reflexivo. Durante estos 10 años, Alejandro continuó, he aprendido que la dignidad no es un concepto abstracto que discutimos en conferencias como esta. Es una práctica diaria que requiere coraje constante. Coraje para intervenir cuando vemos abuso. Coraje para admitir cuando nosotros mismos hemos fallado. Coraje para creer que las personas pueden cambiar cuando se les da la oportunidad. Alejandro miró hacia una sección específica de la audiencia, donde sabía que estaban sentados empleados de servicio, que habían sido invitados como huéspedes especiales de la conferencia. A los trabajadores de servicio que están aquí hoy, quiero decirles algo que debería ser obvio, pero que la sociedad los ha hecho olvidar. Ustedes no son invisibles. Su trabajo no es menos valioso que el trabajo de cualquier persona en este auditorio. Su dignidad no depende de la aprobación de clientes o jefes. Es inherente, inalienable, y merece ser respetada. La ovación que siguió fue inmediata y emocional.
Los empleados de servicio en la audiencia se pusieron de pie, seguidos rápidamente por toda la audiencia. El aplauso duró casi 5 minutos. Cuando el ruido finalmente se calmó, Alejandro continuó con una intensidad renovada. Pero a los líderes empresariales aquí presentes, tengo un mensaje diferente. Ustedes tienen poder. Con ese poder viene responsabilidad. La responsabilidad de crear culturas donde la dignidad humana no sea negociable. La responsabilidad de recordar que cada empleado es alguien hijo, padre, madre, persona con sueños y esperanzas y desafíos. Alejandro comenzó a caminar nuevamente, acercándose a diferentes secciones de la audiencia mientras hablaba. Durante esta década, he visitado más de 1000 restaurantes en 6 continentes. He visto lo mejor y lo peor de cómo tratamos a los trabajadores de servicio. He visto gerentes que conocen a cada empleado por nombre, que preguntan sobre sus familias, que ofrecen apoyo cuando pasan por dificultades. Y también he visto gerentes que tratan a los empleados como números intercambiables, que permiten abuso de clientes porque el cliente siempre tiene la razón. Su voz se endureció ligeramente. Déjenme ser claro. El cliente no siempre tiene la razón. Cuando un cliente abusa verbalmente de un empleado, está equivocado. Cuando un cliente usa su posición económica para humillar a alguien que está trabajando para ganarse la vida, está equivocado. Y cuando los gerentes permiten ese abuso porque temen perder ventas, también están equivocados. La audiencia se movió incómodamente en sus asientos. Alejandro estaba desafiando directamente una de las máximas más sagradas de la industria de servicios. He desarrollado una regla simple en todos mis establecimientos. Cualquier cliente que trate irrespetuosamente a nuestros empleados será invitado a irse, sin importar cuánto dinero tenga o cuántas conexiones proclame tener. ¿Y saben qué hemos descubierto? Los clientes que respetan a nuestros empleados también tienden a ser los clientes más leales, los que regresan más frecuentemente, los que recomiendan nuestros restaurantes a otros. Alejandro se detuvo en el centro del escenario, mirando directamente hacia las cámaras que estaban transmitiendo la conferencia en vivo a más de 200 países. A las personas que están viendo esto desde sus casas, que trabajan en industrias de servicio, o que simplemente son clientes ocasionales, quiero hacerles una pregunta simple. ¿Cómo trataron a la última persona que los sirvió? ¿Al mesero en su restaurante favorito? ¿Al cajero en el supermercado? ¿Al conductor de su taxi? Hizo una pausa dramática. ¿Los miraron a los ojos? ¿Les dijeron por favor y gracias? ¿Los trataron como seres humanos completos o como funciones automatizadas en su día? La pregunta colgó en el aire como un desafío silencioso. Porque aquí está la verdad que he aprendido durante estos 10 años. Cómo tratamos a las personas que no pueden hacer nada por nosotros revela quiénes somos realmente cuando creemos que nadie importante está mirando. Alejandro regresó al podio central, donde esperaba un reconocimiento especial que iba a presentar. Esta noche, quiero honrar a algunas personas que han demostrado que el cambio real viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Personas que han usado sus posiciones, sin importar cuán pequeñas parezcan, para crear ondas de dignidad que se han extendido por todo el mundo. La pantalla comenzó a mostrar fotografías de empleados de servicio de todo el mundo. Rosa Martínez, mesera en un pequeño café en Guatemala City, quien convenció a su jefe de implementar políticas de tolerancia cero para abuso de clientes después de asistir a uno de nuestros seminarios web gratuitos. Su café ahora es modelo para otros establecimientos en toda Centroamérica. James O'Connor, bartender en Dublín, quien creó un programa informal donde empleados de diferentes restaurantes se apoyan mutuamente cuando enfrentan clientes difíciles. Su red ahora incluye más de 500 trabajadores de servicio en toda Irlanda. Yuki Tanaka, empleada de limpieza en un hotel en Tokio, quien documentó patrones de abuso de huéspedes y trabajó con la gerencia para crear protocolos que protegen la dignidad del personal de limpieza. Su modelo ha sido adoptado por cadenas hoteleras internacionales. Con cada historia, la audiencia podía ver que el cambio real no venía necesariamente de grandes gestos corporativos, sino de individuos valientes que decidían que la dignidad humana era no negociable. Estos héroes silenciosos
Alejandro continuó. Nos recuerdan que no necesitamos ser dueños de empresas multimillonarias para hacer una diferencia. Solo necesitamos el coraje de tratar a otros con respeto y de exigir que otros hagan lo mismo. Alejandro miró hacia el reloj en la pared del auditorio. Había estado hablando durante casi una hora, pero sentía que apenas había comenzado a transmitir la profundidad de lo que había aprendido. Pero hay una lección final que quiero compartir con ustedes. Una lección que aprendí no de mis éxitos, sino de mi dolor más profundo. Su voz se suavizó, y por primera vez durante toda la presentación, mostró vulnerabilidad genuina. Hace 3 años, mi esposa Isabella murió después de una batalla valiente contra el cáncer. Durante sus últimos meses, estuvimos frecuentemente en hospitales, dependiendo de enfermeras, técnicos, personal de limpieza, trabajadores de cafetería, personas que, en mi vida anterior, habría notado vagamente si las hubiera notado en absoluto. Alejandro hizo una pausa, claramente luchando con la emoción. Isabella, incluso en su dolor, trataba a cada persona que la cuidaba como si fuera familia. Conocía los nombres de sus hijos, preguntaba sobre sus estudios, recordaba detalles sobre sus vidas. Una noche, le pregunté por qué gastaba tanta energía en esas interacciones cuando estaba tan débil. Su voz se quebró ligeramente. Ella me dijo, Alejandro, estas personas están cuidando no solo mi cuerpo, sino mi dignidad durante los momentos más vulnerables de mi vida. Lo menos que puedo hacer es reconocer su humanidad. Esa noche entendí que Isabella había estado practicando toda su vida lo que yo había aprendido solo después de mi humillación pública. Alejandro se limpia los ojos discretamente. En su funeral, docenas de empleados del hospital vinieron a presentar sus respetos. No porque fuera requerido, sino porque en los meses que la conocieron, ella había tocado sus vidas de maneras que recordarían para siempre. Enfermeras que me dijeron que Isabella les había devuelto la fe en su profesión. Técnicos que dijeron que ella los había hecho sentir vistos y valorados en formas que nunca habían experimentado. La audiencia escuchaba en silencio reverente. Ese día me di cuenta de que toda mi campaña por la dignidad laboral había comenzado con mi propio dolor y humillación. Pero Isabella me enseñó que la verdadera dignidad no viene de ser defendida después del abuso. Viene de ser reconocida antes de que el abuso sea siquiera una posibilidad. Alejandro enderezó sus hombros, encontrando fuerza renovada en el recuerdo de su esposa. Así que hoy, en su memoria, quiero lanzar una nueva iniciativa. El proyecto Isabella Valdés para Dignidad Preventiva. En lugar de solo responder al abuso después de que ocurre, vamos a crear sistemas que reconozcan y celebren la humanidad de los trabajadores de servicio antes de que nadie tenga la oportunidad de olvidarla. La pantalla mostró detalles del nuevo proyecto, programas de reconocimiento de empleados, sistemas de retroalimentación positiva de clientes, iniciativas de desarrollo profesional y redes de apoyo para trabajadores de servicio. Pero este proyecto no será dirigido por ejecutivos corporativos o consultores externos. Será dirigido por los propios trabajadores de servicio, porque ellos son quienes mejor entienden lo que necesitan para mantener su dignidad en industrias que tradicionalmente la han ignorado. La ovación que siguió fue la más intensa de toda la noche. La audiencia se puso de pie nuevamente, pero esta vez el aplauso tenía una calidad diferente. No era solo aprecio, era compromiso. Cuando el ruido finalmente se calmó, Alejandro tenía una última sorpresa. Antes de cerrar esta noche, quiero que conozcan a alguien especial. Una figura familiar caminó desde las sombras laterales del escenario. Era Sofía Mendoza, pero una Sofía transformada. A los 42 años tenía una presencia serena y digna, que contrastaba dramáticamente con la mujer cruel que había sido una década atrás. La audiencia murmuró con sorpresa y curiosidad. Sofía me pidió la oportunidad de dirigirse a ustedes esta noche, Alejandro explicó, porque cree que su historia puede servir como advertencia y como esperanza para otros. Sofía se acercó al micrófono con pasos seguros pero humildes. Buenas noches, comenzó con voz clara pero suave. Mi nombre es Sofía Mendoza, y hace 10 años fui la peor cliente que cualquier mesero podría tener la desgracia de servir.
El silencio en el auditorio era absoluto. Esa noche en Le Grand Palais, traté a Alejandro con una crueldad que me avergüenza hasta el día de hoy. No porque no supiera que era millonario, sino porque había perdido la capacidad básica de ver a otros seres humanos como humanos. Sofía miró directamente hacia las cámaras. Durante años después de esa noche, culpé a Alejandro por humillarme públicamente. Me convencí de que él había sido manipulativo y cruel, pero eventualmente tuve que enfrentar una verdad dolorosa. Él no me humilló. Mi propio comportamiento me humilló. Él simplemente me dio un espejo. Su voz se fortaleció con cada palabra. En los 10 años desde entonces, he trabajado en refugios para personas sin hogar. He servido comidas en comedores comunitarios. He limpiado baños en centros de rehabilitación. He estado en ambos lados de las dinámicas de servicio. Y he aprendido algo fundamental. La manera en que tratamos a las personas que percibimos como por debajo de nosotros revela todo sobre nuestro carácter. Sofía se giró hacia Alejandro. Alejandro, públicamente, quiero agradecerte por no permitir que mi crueldad pasara sin consecuencias. Tu decisión de exponerme me obligó a enfrentar quién era realmente, y esa confrontación dolorosa me salvó de una vida de maldad casual. Se giró de nuevo hacia la audiencia. A los líderes empresariales aquí presentes, les digo, ustedes tienen el poder de crear culturas donde el comportamiento que yo exhibí esa noche sea imposible. Usen ese poder. A los trabajadores de servicio les digo, ustedes no merecen ser tratados como yo traté a Alejandro esa noche. Su dignidad no está sujeta a los humores de clientes o jefes. Es inherente. Y a cualquiera que esté viendo esto y reconozca su propio comportamiento en mi historia, les digo, el cambio es posible. La redención es posible. Pero requiere enfrentar verdades dolorosas sobre quién eres cuando crees que nadie importante está mirando. Sofía hizo una pausa final. Hace 10 años, era una mujer cruel que destruyó una relación porque no podía ver la humanidad en otros. Hoy, trabajo cada día para asegurarme de que las personas más vulnerables de mi comunidad sepan que son vistas, valoradas y respetadas. Esa transformación no borra el daño que causé, pero espero que inspire a otros a examinar sus propios corazones antes de que sea demasiado tarde. La ovación para Sofía fue diferente a cualquier otra de la noche. Era ovación de reconocimiento, perdón y esperanza. La audiencia estaba aplaudiendo no solo su coraje para hablar, sino la posibilidad de redención que su historia representaba. Cuando Sofía se retiró del escenario, Alejandro regresó al micrófono para comentarios finales. La historia de Sofía nos recuerda algo crucial. Ninguno de nosotros está más allá de la redención, pero tampoco está más allá de la responsabilidad. El cambio real requiere tanto compasión como accountability, tanto perdón como consecuencias. Alejandro miró hacia toda la audiencia una última vez. Cuando salgan de este auditorio esta noche, van a interactuar con trabajadores de servicio. Meseros, conductores, empleados de hotel, personal de limpieza. En cada una de esas interacciones tienen una opción. Pueden tratar a esas personas como funciones automatizadas, o pueden reconocer su humanidad fundamental. Esa elección parece pequeña, pero sus efectos se multiplican. Cuando tratamos a alguien con dignidad, esa persona está más propensa a tratar a la siguiente persona con dignidad. Cuando creamos ondas de respeto, esas ondas se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Así que mi desafío final para ustedes es simple. Durante las próximas 24 horas, en cada interacción con personal de servicio, pregúntense, ¿estoy tratando a esta persona como me gustaría ser tratado si nuestros roles estuvieran invertidos? Alejandro sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. Porque al final, la dignidad no es algo que otorgamos a otros, es algo que reconocemos en otros. Y cuando lo hacemos consistentemente, no solo cambiamos sus vidas, cambiamos las nuestras. Gracias por escuchar. Gracias por comprometerse a crear un mundo donde cada persona que trabaja para servir a otros sea tratada con el respeto que merece. Y gracias por recordar que detrás de cada uniforme, cada sonrisa profesional, cada sí, señor, y sí, señora, hay un ser humano completo con dignidad inherente. Buenas noches, y
y que practiquen bien la dignidad. La ovación final duró más de 10 minutos. Cuando finalmente terminó, la audiencia se dispersó lentamente, pero las conversaciones en los pasillos continuaron hasta altas horas de la madrugada. Muchos asistentes reportaron más tarde que esa noche había cambiado fundamentalmente cómo veían sus responsabilidades hacia los empleados y su comprensión del verdadero liderazgo. 6 meses después, más de 300 empresas en 40 países habían implementado alguna versión del protocolo de dignidad Valdés. El proyecto Isabela había establecido redes de apoyo para trabajadores de servicio en 120 ciudades. Y Sofía Mendoza había sido nombrada Directora Nacional de Dignidad Laboral en su país, trabajando directamente con gobiernos para crear políticas que protegieran a trabajadores de servicio del abuso de clientes. Pero tal vez el cambio más significativo era menos visible. Millones de personas que habían visto la conferencia o leído sobre ella comenzaron a hacer pequeños cambios en cómo interactuaban con trabajadores de servicio. Más contacto visual, más por favor y gracias, más reconocimiento de que detrás de cada trabajo de servicio hay una persona completa. Y en restaurantes, hoteles, tiendas y oficinas alrededor del mundo, empleados reportaron que se sentían más vistos, más respetados, más valorados. Todo porque un millonario había decidido una noche ponerse en los zapatos de sus empleados, y una mujer cruel había sido forzada a enfrentar su propio reflejo. La revolución de la dignidad había comenzado con dolor personal, pero se había convertido en transformación global. Y quizás esa sea la lección más poderosa de todas, que nuestros momentos más dolorosos, cuando somos lo suficientemente valientes para aprender de ellos, pueden convertirse en las fuerzas más poderosas para el bien en el mundo. En el silencio de su oficina esa noche, Alejandro miró una fotografía de Isabela en su escritorio y susurró: «Lo logramos, amor. Cambiamos el mundo». Una interacción respetuosa a la vez. Afuera, la ciudad brillaba bajo las estrellas nocturnas, llena de restaurantes donde empleados trabajaban con dignidad renovada, y clientes que habían aprendido que la verdadera elegancia se mide en cortesía, no en crueldad. Porque al final, esa había sido siempre la verdadera victoria más profunda. No la venganza contra quienes nos lastiman, sino la transformación del dolor en propósito, de la humillación en humildad y del sufrimiento en servicio a otros. La dignidad humana universal había prevalecido completamente.